y tenemos, por ejemplo, este punto que tiene coordenadas 2, 3, un punto de la curva. Nosotros, si tenemos un punto y si tenemos la ecuación de la curva, que por ejemplo vamos a tener que esta curva es, qué sé yo, 2x al cubo más 4. Vamos a suponer eso. ¿Qué podemos hacer? Podemos hallar una recta que sea tangente a esta curva en este punto A. Es decir, utilizando el concepto de la derivada, podemos hallar una recta que sea tangente a esta curva en ese punto. ¿Qué es lo que necesitamos para hallar la ecuación de esa recta? Si ya tenemos el punto por donde pasa la recta, ¿qué más necesitamos? La derivada. Perfecto. ¿Quién nos da eso? La derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva y esta parte es la parte más importante. En un punto dado. En un punto dado significa de que tiene que ser dato y tiene que ser un punto de la curva. No podemos analizar por un punto que no pertenezca a la curva. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, primero, tenemos que tener el punto de la curva por donde queremos trazar una recta tangente a dicha curva en ese punto. Luego, utilizando el concepto de la derivada, sabemos de que al hallar la derivada de esta función y al evaluarle a la derivada en este punto, vamos a poder encontrar la pendiente de la recta, porque eso es lo que define justamente la primera derivada. Entonces, si es que analizamos dos puntos distintos de la curva, tendríamos una recta que es secante a la curva porque le corta en dos puntos distintos. Pero ¿qué pasa si esta x se aproxima al valor de a? ¿Qué va a pasar con este punto q con respecto al punto p? Si x se aproxima a ¿qué pasa con q? No. Estoy hablando de punto. Este punto q, si es que analizamos tener esta otra x, acá tendríamos otra recta que pasa por esos dos. Se va acercando el valor de x al valor de a. ¿A qué tiende el punto q? Tiende a acercarse ¿a quién? Al punto P. ¿Se ve eso? Voy a repetir esa parte nuevamente. Esta es la parte de la curva que nos importa. Entonces el punto Q primero está acá. Si es que acercamos valores de x, tendríamos este punto, un punto en x acá, tendríamos este punto, y así trazamos rectas que siguen siendo secantes. Pero va a llegar un punto, o va a llegar un valor de x que sea muy próximo a en donde el punto Q y el punto P van a tender a coincidir. Y si es que el punto P y el punto Q tienden a coincidir y trazamos otra vez la recta que pasa por P y por Q, tendríamos una recta tangente a la curva en ese punto. ¿Se entiende? ¿Cómo se consigue esa aproximación? ¿Cómo se consigue llevar x hacia A? Haciendo o utilizando el concepto de límite. ¿Se acuerdan que siempre que nosotros hacemos límite estamos haciendo tender un valor de x a un valor de a? Entonces, al llevar esta expresión de la pendiente de la recta, porque si se fijan bien, si tenemos esta recta secante que pasa por el punto P y por el punto Q, podemos quitar este triángulo rectángulo acá. Quitamos este triángulo rectángulo en donde esta ordenada que está acá es esta ordenada y es f de x menos f de a. Eso sería esta parte. Y todo este cateto adyacente, ¿a qué sería igual? Sería igual a x menos a. Entonces, sabemos que la tangente de la inclinación, ¿a quién es igual? Es igual a la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan de eso? Geometría analítica. La tangente de la inclinación es igual a la pendiente de la recta. Entonces, ¿a qué es igual esto? Si es que llevamos al límite. Si es que esta expresión, si este cociente llevamos al límite cuando x tiende a, esto no es otra cosa que la derivada de la función cuando x toma el valor de a, que es lo que habíamos definido en la primera pizarra hace rato, en la primera parte del video. Entonces,
podemos concluir de que geométricamente hablando, si nosotros hallamos la derivada de esta función y evaluamos esa derivada en el punto donde x toma el valor de 2, nosotros estaríamos teniendo la pendiente de esa recta, y al tener la pendiente de la recta y el punto por donde pasa la recta, ¿podemos hallar su ecuación? Se puede, punto pendiente, ¿se entiende? Bueno, entonces eso es geométricamente la derivada. O sea que la derivada es una función nuevamente. Va a quedar reducida comparado a la expresión original, que se llama expresión primitiva, pero va a crear una función nuevamente. ¿Y cómo hallamos la función derivada? Bueno, dice que si es que f es derivable en este intervalo, entonces existe una función derivada que se define como, o de la siguiente manera: f' de x va a ser el límite cuando un valor h, que es muy análogo al valor de a que estuvimos analizando hace rato, h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Esta expresión es muy similar a la que teníamos de la siguiente forma: era límite de delta x cuando tiende a 0 de f de a más delta x menos f de a sobre delta x. Es similar esta expresión a esta condición, a este cociente incremental en el límite. Entonces, básicamente, si tenemos una función, podemos hallar la función derivada de acuerdo a los criterios de derivabilidad de las funciones, y eso nos estaría dando el cociente incremental, como les había dicho. Ahora, si es que vamos a aplicar esta condición a esta función, ¿se puede aplicar eso? O sea, podríamos resolver, hallar la derivada de esta función por definición de función derivada. Recuerden que ahora no vamos a evaluar más el valor de x en ningún valor, sino en algún valor dado, sino vamos a aplicar la definición directamente. ¿Cómo quedaría esto si es que llevamos al límite? Sería el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h, dice. ¿Cómo quedaría eso? En vez de x sería x más h al cuadrado más 2 por, en vez de x más h más 3 menos f de x, dice. Pero f de x, ¿cuánto vale? X cuadrado más 2x más 3 sobre h. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos que desarrollar acá el cuadrado del binomio, etcétera, etcétera, etcétera. H cuando tiende a 0, acá quedaría x cuadrado más 2hx más h cuadrado más 2x más 2h más 3 y menos x cuadrado menos 2x menos 3 sobre h. Bueno, se eliminan algunos términos, esto con esto que está acá y esto con esto que está acá. Arriba, ¿qué nos queda? Límite de h cuando tiende a 0. Arriba nos queda 2hx más h cuadrado y más 2h dividido h. ¿Qué vamos a hacer arriba? ¿Qué podemos hacer arriba? Límite de x cuando tiende, de h cuando tiende a 0, perdón. Factor común h, y nos quedaría acá 2x más h y más 2. Así nos quedaría, ¿verdad? Bueno, sobre h. Se elimina esa h y nos queda entonces límite de h cuando tiende a 0 de 2x más h más 2. Si evaluamos ahora el valor de h, sería 2x más 0 más 2. ¿Cuánto queda esto? 2x más 2. ¿Y es o no es esta expresión f' de x? Si nosotros, si los que ya saben derivar, derivan esta función, ¿va a quedar o no va a quedar 2x más 2? Va a quedar. Entonces, esa sería la definición de la función derivada, que vuelvo a repetir, probablemente no hagamos, sí, probablemente no hagamos de esta forma, pero es una forma de hacer por definición. Esta es la definición de hallar la derivada de una función. Ahora, vamos a hacer que esto sea más fácil, ¿verdad? Vamos a tener entonces algunas reglas de derivación.
Si es que tenemos dos funciones y igual a f de x e y igual a g de x, lo primero que habíamos dicho para poder hallar la función derivada es que tiene que ser derivable en ese intervalo, ¿sí? Tiene que ser de continuo en ese intervalo para que pueda ser derivable. Ok. Acá nos dice la primera propiedad de que si la función es una función constante, porque k pertenece a los reales, dice acá. Si la función es una función constante, entonces su derivada, ¿cuánto vale? 0. Si la función es una función potencial, porque es x elevado a una cierta potencia, la derivada sería bajar la potencia y multiplicar por la x disminuido su potencia original en 1. Esa sería la regla de derivación para una función potencial. Para una función en el cual hay un producto entre un escalar y una función dada, ¿cuál va a ser la derivada? Es directamente el producto entre la constante por la derivada de la función. No es que vamos a tener que derivar esa función o esa cantidad constante. Siempre dejamos más aparte la cantidad constante y multiplicamos por el resultado de haber derivado esa función dada. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, la derivada de una suma o una diferencia de funciones es lo mismo que la suma o la diferencia de las derivadas de ambas funciones. Para la regla del producto, tenemos que la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función o la derivada de la segunda función. Esta sería la regla para el producto. ¿Se entiende? Y para el cociente sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y dividido el denominador al cuadrado. No es la derivada del denominador al cuadrado, sino que solamente el denominador al cuadrado. Sabiendo de que esto se puede cumplir siempre y cuando el denominador sea distinto a 0. Si es que 0 no se puede aplicar la regla. Bueno, eso es con respecto a las 6 principales reglas de derivación. Aparte, si nosotros manejamos bien esto, todas las demás reglas vamos a poder aplicar sin problema. Y se complica un poquitito hallar la derivada de una función cuando tenemos una función compuesta. Esto se utiliza para cuando tenemos una función compuesta. ¿Qué significa una función compuesta? Tener una función dentro de otra función, que es lo que tenemos acá. Normalmente pues tenemos que y es igual a f de x nomás. O sea que la función depende solamente de x. Pero una función compuesta se da cuando una función f no depende de x, sino que depende de otra función otra vez. O sea que hay otra función que se encuentra adentro de f. ¿Cómo se hace la derivada de una función compuesta entonces? Primeramente, se tiene que derivar la función compuesta así tal cual está y luego se multiplica, y siempre se multiplica por la derivada de la función interna otra vez, que es g de x. Entonces, acá, en este ejemplo, ¿cuál sería la función f de g de x? La función f de g de x, que es la completa, sería toda esta expresión. ¿Me siguen? ¿Cuál piensan que va a ser la función que está adentro, la función g de x? La función g de x es 5x más 3. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo aplicamos la regla de la cadena acá? Y' igual a. Si esto yo expreso como y igual a g de x al cubo, ¿cómo derivaría yo una función que es una función potencial? Porque estamos teniendo algo similar a esto. Y igual a x a la r. Más o menos parecido a esto es la expresión, ¿verdad? Entonces, primeramente yo tengo que aplicar esta condición, es decir, tengo que derivar como potencia una función potencial, y según la regla de la función potencial tengo que bajar el exponente, sería 3 por, vuelvo a poner lo que estaba acá que es x, que para mi caso va a ser g de x. ¿Y qué pasa con el exponente de g de x acá? Queda disminuido el 1, por lo tanto queda 2 ya nomás. ¿Se entiende hasta ahí? Y por otra vez tengo que multiplicar, según la regla de la cadena, por la derivada de la función de adentro. Bueno, vamos a reemplazar entonces. Para nuestro caso, para nuestro ejercicio sería 3 por g de x, habíamos dicho, esto es g de x. Habíamos dicho que g de x es 5x más 3. Esto queda al cuadrado por
la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de 5x más 3? Bueno, primeramente, para quienes empiezan y es la primera vez que dan derivada, ¿verdad? Estamos teniendo una constante por una x. Aplicamos esta propiedad, que sería derivar solamente f de x, porque es k por f' de x. Y la derivada de x justamente siempre va a ser 1. Por más que no aparezca en ninguna parte, vamos a agregar acá una propiedad 7, que si y es igual a x, entonces y' siempre va a ser 1. La derivada de x siempre va a ser 1. Por lo tanto, acá quedaría 1 por 5, 5. Entonces, si queremos arreglar y dejar un poco más duro esto, quedaría 15 por 5x más 3 al cuadrado. Esta es la función derivada de la función 5x más 3 al cubo. ¿Se entiende? A veces, cuando estamos muy apurados, esta parte sí hacemos. Esta parte normalmente sí hacemos, pero nos olvidamos de repente de la función interna. Traten por favor de no olvidarse, aunque en las primeras veces sí les pasa, ¿verdad? Con el tiempo y con la práctica siempre después ya vamos a recordar. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, cuando aplicamos la regla de la cadena, o cuando aplicar la regla de la cadena, cuando adentro de una función o cuando en una función tenemos otra función. Ahí tenemos que recordarnos de la función, de la regla de la cadena, mejor dicho. Y siempre se aplica multiplicando por la derivada de la función interna. Acá nos vamos con más reglas de derivación o con más fórmulas, ¿verdad? En otras palabras. Si tenemos la función seno de x, su derivada siempre va a ser coseno de x. Pero si tenemos que la función es coseno de x, su derivada ya no va a ser 0, sino que va a ser menos 0. ¿Se entiende? Ahora, la derivada de la función tangente es secante cuadrado de x y la derivada de la función cotangente es menos cosecante cuadrado. Esto, por ejemplo, se puede hallar aplicando nomás, o sea que expresando a la función tangente como seno sobre coseno y aplicando la regla de la división o la regla del cociente. Nos quedaría, en teoría, secante cuadrado. Y lo mismo hacemos con cotangente, nos quedaría menos cosecante cuadrado. La derivada, en cambio, de secante, dice la regla de derivación, que es el producto entre secante pero por tangente de ese mismo ángulo. Y la de cosecante es menos cosecante otra vez pero por cotangente. Estas son las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Ahora, de las funciones logarítmicas, este es el caso general en el que tenemos una base que... ¿Cuál es la condición para la base en un logaritmo? ¿Cuáles son los valores que no puede tomar nunca la base? 0, no puede tomar, pero ¿cuál es el intervalo de existencia de la base? Mayor a 0, todo lo que sea mayor a 0, pero excepto 1. Perfecto, entonces para cualquier valor que sea mayor que 0 y distinto a 1, podemos aplicar esta regla de derivación. Entonces quedaría, en forma general, 1 sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. Esta es una regla que siempre se va a cumplir. Entonces, si ustedes, antes de continuar, este ya puedo borrar, ¿verdad? Supongo, porque acá no agregué absolutamente nada. Entonces, quiero agregar algunas cosas a esa parte, porque de repente mientras más información tengamos, mejor. Vamos a hacer variaciones. ¿Qué pasa si es que tenemos que y es igual al logaritmo en base 2 de x al cuadrado? Vamos a aplicar la regla del logaritmo. ¿Cuál es la regla del logaritmo? Dice que y' tiene que ser igual, según esa regla, 1 sobre, acá dice x. ¿Por qué dice x? Porque x es el argumento. Si el argumento es cangrejo, va a ser 1 sobre cangrejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser acá 1 sobre x al cuadrado por logaritmo natural de la base, que es ¿cuánto? 2. Ahora, ahí no termina el ejercicio. Si fuese x nomás nuestro argumento, ahí ya terminaría. Pero ¿qué pasa con lo que está adentro? ¿Qué tenemos en este caso? Este es el ejemplo de que tenemos una función compuesta. ¿Por qué? Porque adentro de una función logaritmo aparece otra vez una función cuadrática. Entonces,
por favor no nos olvidemos de que esta expresión tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces acá un cuadrado se elimina con la x y finalmente y' sería 2 por 1 sería 2 sobre x por logaritmo natural de 2. Y haber hallado esta expresión nomás, habiéndonos olvidado de esto, no es lo mismo que esta expresión. Esta sí es la correcta. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? ¿No? Estamos haciendo variaciones. Si es que cambió algo, todas estas fórmulas son aplicables cuando nuestro argumento es x nomás. Pero cuando nuestro argumento ya es cualquier cosa, tenemos que aplicar la misma fórmula, pero multiplicar por ¿cuánto? Por la derivada de cualquier cosa. ¿Se entiende eso, verdad? Siempre multiplicamos por la derivada de la función interna. Bueno, ¿por qué queda, para cuando y igual al logaritmo natural de x, por qué queda 1 sobre x ya nomás directamente? ¿Cuál es la base del logaritmo natural? E. Entonces quedaría acá 1 sobre x por logaritmo natural de e. ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? 1. Por eso queda 1 sobre x ya nomás directamente. ¿Se entiende? Es una particularidad de la forma general. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Voy a hacer uno de, por ejemplo, secante cuadrado. La verdad de tangente quiere decir. Vamos a suponer que tenemos y igual a tangente de 2x más 3. Bueno, yo quiero hallar la derivada de tangente. ¿Cuál sería esta derivada? Primeramente, siempre nos fijamos cuál es la función más exterior. ¿Cuál es la función más exterior? Tangente es la función más importante dentro de todo. Primeramente tenemos que derivar esa función más importante y la derivada de tangente es secante cuadrado del mismo argumento. Pero como nuestro argumento no fue x, como nuestro argumento no es x, tenemos que multiplicar otra vez esto por la derivada de la función que está adentro. ¿Cuál es la derivada de 2x más 3? Es directamente de 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x es 2 por 1 y la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto va a quedar 2 nomás. Es decir, y' sería 2 veces secante al cuadrado de 2x más 3. Y aquí viene a veces, cuando todavía no estamos muy seguros de saber derivar, cuando no tenemos mucha confianza en nosotros, viene una duda. ¿Cuál es la duda? Al haber derivado tangente, aparece acá un cuadrado. ¿Este no tengo que derivar otra vez como potencia? No, nunca y nunca. Porque ustedes tienen que tener en claro de que la función principal es tangente. Y si acá quedó que la derivada de tangente de la función tangente es secante a la 80, queda secante a la 80. ¿Se entiende? Lo que hacen después es multiplicar por lo que está adentro del argumento ya nomás. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, pasamos a los siguientes casos. Derivada de funciones exponenciales. La forma general es cuando la a puede ser cualquier cosa, pero cuando tenemos una función exponencial. ¿Qué pasaba con la a? ¿Cuáles eran los valores que podía tomar la a? Sí o sí mayor a c. No puede ser negativo. ¿Sí? La a no puede ser negativa. Tiene que ser sí o sí mayor que 0. Tiene que ser reales positivos. Entonces, si es negativa no se puede derivar directamente. No se puede, no es luego una función. Ok. ¿Sí? No es una función. Siempre para una función exponencial su definición es de que la base es mayor que 0. Sí o sí. Y distinto a 1. Ok. Porque no va a ser siempre 1 a la x, va a ser 1 lo vamos a traer para cualquier valor de x. ¿Se entiende? Bueno, entonces, agarramos y al derivar, la regla de derivación para, en forma general, a la x es volver a copiar a la x y multiplicar por el logaritmo natural de la base. ¿De dónde sale esto? Muy fácil es saber de dónde sale. Si tenemos y igual a la x, vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros. Logaritmo natural. Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de a la x. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, ahora, esta x puede bajar, ¿verdad? Entonces sería acá, logaritmo natural de y igual a x por logaritmo natural de a. Y acá vamos a hacer derivada a ambos miembros. Vamos a aplicar la función derivada a ambos miembros. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de y? 1 sobre y. Pero cuando tenemos y,
mañana van a dar eso, función implícita, siempre se multiplica por y' otra vez. Y acá, la derivada de x por logaritmo natural de a va a ser, ¿sí? Te dijo que mañana va a haber tutorial, ¿no? Ah, bueno, ok, el lunes entonces derivada implícita, ¿verdad? Bueno, si hacemos la derivada de x por logaritmo natural de a, siendo que el logaritmo natural de a es una constante, dejamos nomás acá, logaritmo natural de a, por, ¿cuál es la derivada de x? 1. Entonces, acá nos queda que y', si despejamos la y que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿verdad? Y por logaritmo natural de a va a quedar. Pero ¿cuánto era y? A la x por logaritmo natural de a. Entonces, y' igual a la x por logaritmo natural de a. Eso es lo que tenemos acá. Esa sería la demostración, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a aplicarlo, obviamente, siempre. Si en el caso particular en el que la base, en vez de que sea un número cualquiera, con tal de que cumpla con la condición, sea e, va a quedar e a la x por logaritmo natural de e. Pero como logaritmo natural de e va a ser 1, por eso queda e a la x nomás. ¿Se entiende? La derivada de e a la x, entonces es e a la x nomás otra vez. Ahora, voy a cambiarle otra vez. Yo voy a poner otra vez otra variación. ¿Qué pasa si es que ustedes quieren que y es igual a e a la 2x? ¿Cuál sería la derivada? 2 a la x. Según la regla de derivación, quedaría e a la 2x por logaritmo natural de e por. Siempre se vuelve a multiplicar por la derivada de la función interna. Esta regla es para cuando nuestro argumento es x nomás. Si nuestro argumento ya es otro valor, siempre tenemos que volver a multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Por lo tanto, sabemos que esto es 1, ¿verdad? Y prima realmente va a ser 2 por e a la 2x. Y varía ahí la expresión de la derivada, ¿verdad? Porque si es que analizábamos como e a la x nomás, nuestra respuesta debería ser e a la 2x nomás otra vez. Pero aparece acá un valor constante de 2 por haber derivado la parte interna. ¿Se entiende eso? Bueno, continuamos. Derivada de funciones trigonométricas inversas. Arcseno queda de esta forma, es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, dice. Ahora, si ustedes tienen demasiado fácil es derivada, me atrevo a decirlo eso, y me pueden llamar de soberbio o todo lo que quieran, ¿verdad? Pero es muy fácil derivada, porque es álgebra, puro álgebra y de recordar. Ahora, si somos malos con la memoria, ahí no fuimos nada. Pero yo creo que ustedes son personas muy inteligentes, por lo tanto tienen que tener buena memoria, son jóvenes, así que en teoría tienen que recordarse. Si es que yo tengo, por ejemplo, y igual a arc seno de 2x, ¿cuál sería su derivada, chicos? Si quiero aplicar la regla de derivación de arc seno. 1 sobre raíz de 1 menos 1 sobre raíz de 1 menos ¿cuánto? 2x al cuadrado. Porque el argumento cambió. Esa es la fórmula de derivación para cuando el argumento es x. Por eso es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, como el argumento cambió, ¿ahí terminó? No. Multiplicar por la derivada de la función de adentro. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Por lo tanto, acá y' al final nos queda 2 sobre raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Y ahí sí está bien la derivada. ¿Se entiende? Así que por favor no se olviden de la función interna, porque cambia totalmente la expresión. Siempre que no, siempre básicamente que no sea literalmente como nos muestra ahí, vamos a hacer eso. Siempre van a aplicar regla de la cadena, así que no aparece literalmente como aparece en la fórmula. Tienen toda la razón del mundo. ¿Se entiende? Siempre van a multiplicar otra vez por la función, por la derivada de la función interna. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Bueno, para arcoseno es el negativo, es demasiado fácil. Nos recordamos de este. Y para el negativo va a ser para arcoseno. Acá nos recordamos de que la derivada de arc tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. El de arco tangente es negativo nomás otra vez. Nos recordamos de que la derivada de arc secante es 1 sobre, este es más difícil de recordar legalmente.
1 sobre raíz de x, 1 sobre x por raíz de x cuadrado menos 1. La de arco secante va a ser el negativo nomás otra vez. ¿Se entiende? Ahora, si tenemos que y es igual a 3 arco secante de 4x, por ejemplo, ¿cuál sería su derivada, chicos? 3 por Al 3 ni caso le hacemos, le ponemos ahí mismo nomás otra vez, ¿verdad? 3 por 1 sobre 4x. Sí, señor, 4x, pero no te falta algo por ahí. Menos, falta el signo, ¿verdad? Sí, falta el signo. 4x por raíz cuadrada de cuánto? Perfecto, 4x al cuadrado menos 1. ¿Hasta ahí nomás? Por la derivada interna que fue Por 4 y nomás. Ahí termina. Este 4 se va con este 4 y nos queda que y' realmente es menos 3 sobre x por raíz cuadrada de 16x al cuadrado menos 1. Nuevamente, no nos olvidamos de la función interna. ¿Se entiende? Ok, está bien. Bueno, pasamos a los extras. Estos no están en el CPA. No sé por qué, porque es muy importante saber cómo aplicar directamente y ya está. Pero bueno, le agregamos a nosotros. Dice que la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por raíz de x. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo puedo expresar yo de otra forma raíz de x? Perfecto, x a la 1 medio. Aplico entonces propiedad de la potencia. Y prima sería igual a, bajamos 1 medio ahora por x a la, y acá, ¿qué hacemos? Restamos. A esta potencia le quitamos ¿cuánto? 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 por x a la 1 medio. ¿De acuerdo? Pero, a la vez, esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 por, ¿cómo queda x a la 1 medio de otra forma? Raíz de x. Y ahí salió esta condición algebraica. Se puede aplicar directamente. Si es que tienen al cubo, hacemos la misma cosa otra vez. Sería y igual a raíz cúbica de x. Es lo mismo que tener x a la 1 tercio. Derivamos y prima va a ser igual a 1 tercio por x a la 1 tercio menos 1, que es menos 2 sobre 3. Es lo mismo que tener 1 sobre 3 por x a la 2 tercios. Entonces, arreglando como una expresión irracional, es lo mismo que tener raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces queda esa expresión que está ahí. Y para cualquier otra raíz de potencia n o de índice n, mejor dicho, ¿qué pasó acá? Si se fijan bien, teníamos raíz cúbica, quedó sobre 3, raíz cúbica, y esto quedó 1 menos que esta raíz. ¿Se entiende eso? Acá era raíz cúbica, quedó al cuadrado la x. Acá era raíz cuadrada, quedó sobre 2. Acá quedó sobre 2, pero x ¿con qué potencia quedó? 1, que es 1 menos que la raíz cuadrada. Llevando eso y encontrando una analogía, nos damos cuenta de que la derivada de cualquier índice, si por ejemplo el índice es 6, ¿cómo quedaría? 1 sobre 6 por raíz sexta de x a la cuánto? A la quinta. ¿Se entiende? Pueden aplicar directamente esa condición ya. ¿Qué cambiaría si es que... ¿Dónde está el valor? Ahí está. Si es que el argumento ya no fuera x, ahí tenemos otro problema. ¿Qué vamos a hacer si es que el argumento ya no es x? Se vuelve a derivar. Se deriva a través de la función interna. Bueno. Entonces, si tenemos que y, por ejemplo, es igual a raíz cúbica de 2x más 1. Así nomás. ¿Cómo sería la derivada? 1 sobre 3 por raíz de 2x más 1. ¿Qué raíz cúbica? Sí, tenés toda la razón. Raíz cúbica de 2x más 1 al cuadrado. ¿Me siguieron o no? Sí. Porque la forma se mantiene. Lo único que nos falta es multiplicar otra vez por la derivada interna. Esta era la función interna. ¿Cuál es la derivada de 2x más 1? 2. Por lo tanto, y' realmente va a ser 2 sobre 3
raíz cúbica de 2x más 1 al cuadrado. Y ahí terminó la derivada. ¿Se entiende? Entonces no se olviden de la función interna. Bueno, ahí terminó esta parte mejor dicho. Entonces, ya que ya sabemos cómo derivar, ¿cuál sería la derivada de raíz cuadrada de x cuadrado más 1? Sería 1 sobre ¿cuánto? 2 por raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Hasta ahí, Marta? Por la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, este 2 se va con este 2 y la respuesta que van a encontrar ustedes en una de las opciones va a ser x, porque 1 por x va a ser x, sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Se entiende? Si es que no teníamos esta regla, si no agregábamos a nuestro formulario, nos íbamos a complicar al pedo, porque íbamos a tener que transformar esto a una potencia fraccionaria y aplicar la propiedad de la potencia y luego aplicar otra vez la derivada interna. Y llegaríamos a este mismo resultado, pero con más pasos. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿cómo sería la derivada de esta expresión? Es una función compuesta desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque acá tenemos e a la x al cuadrado. Y acá tenemos seno de coseno de x. Las dos funciones son funciones compuestas. Por lo tanto, sí o sí en ambas vamos a usar la regla de la cadena. ¿Se entiende eso? Bueno, y prima, acá sería igual a... La derivada de e a la algo es e a la algo por logaritmo natural de e, que no importa en este caso, y por la derivada interna. ¿Cuál es la función interna? La función interna es x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x más. La derivada de la función principal, ¿quién es la función principal acá? Seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de x. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? La derivada de seno es coseno, el argumento se mantiene. Ahí terminó ya. Por otra vez, la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Menos seno de x. Por lo tanto, arreglando esta derivada nos quedaría 2x por e a la x al cuadrado más, menos en realidad, porque más por este menos va a ser menos, menos seno de x por coseno de x. ¿Me siguen hasta ahí? Y ahí termino. ¿Sí? Ahí termino. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Sí. Ok. Chau. Esta era la demostración, no importa más. Bueno, ¿sí importa? No, si importa, busquen el libro, no. Se mucha ahí. Bueno, ¿cómo derivaríamos esta función? Una función cociente puede pegar, tenemos que hacer como cociente sí o sí. Bueno, y prima entonces va a ser la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? 1 sobre 2 raíz de x por el denominador sin derivar, que es 1 menos x, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x? Menos 1, porque la derivada de 1 es 0, pero la derivada de x es 1. Como acá hay negativo, menos 1. ¿Sobre cuánto? 1 menos x al cuadrado. 1 menos x, el denominador al cuadrado dice que es. Bueno, entonces, acá tenemos que arreglar porque en el examen las opciones múltiples no van a ser así de feo, van a ser un poco más sencillos, ¿verdad? Los resultados. 1 menos x al cuadrado. Bueno, acá quedaría 1 menos x sobre 2 raíz de x, menos por menos, más raíz de x. Así quedaría. Sobre 1 menos x al cuadrado. Obviamente esto tenemos que seguir trabajando, porque vamos a hacer acá el mínimo que va a ser raíz de x. Sería 1 menos x más, ¿cuánto es 2 raíz de x por raíz de x? 2x, ¿verdad? Porque raíz de x por raíz de x va a ser x ya nomás. Sobre 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, finalmente podemos decir que esto queda como x más 1 sobre raíz de x por 1 menos x al cuadrado, porque medio con medio se van a multiplicar y menos x más 2x va a ser x más este 1 que queda. ¿Se entiende eso?
Sí, disculpame, tienen toda la razón. 2 raíz de x, acá quedaría 2. Tienen toda la razón. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Genial. Ahí, esa es la forma más simple, más simplificada, más churra posible que puede quedar. Bueno, acá nuevamente tenemos una doble función compuesta. Vamos a hacer por partes y ya está. No hay nada que temer ni nada de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada del logaritmo en base de 2 de x? 1 sobre x. 1 sobre el argumento que es x por logaritmo natural de la base que es 2. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Ahí ya no hay nada que hacer, porque el argumento fue x nomás, no hace falta la función interna. Más, la derivada de arctangente era 1 sobre 1 más x al cuadrado, pero eso es cuando el argumento es x. ¿Cuál es nuestro argumento ahora? Se va a hacer acá seno al cuadrado de x. ¿Se entiende eso? Por otra vez, perfecto, la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Coseno de x es la derivada de seno. ¿Está bien, va? Entonces acá nos queda y prima, todo lindo ya, 1 sobre x por logaritmo natural de 2. Realmente va a ser la misma cosa, pero va a ser coseno de x sobre 1 más seno cuadrado de x. Y ahí termino. Acá no hace falta hacer mínimo ni nada de eso, porque lo vamos a conseguir disminuir nuestra expresión si hacemos mínimo. En este caso no hace falta. ¿Se entiende eso? Acá hicimos el mínimo porque nos dimos cuenta que al hacer mínimo este por este iba a ser x ya nomás, iba a ser 2x y se iba a reducir con este menos x. Solamente por eso hicimos el mínimo en ese caso. ¿Está bien? Bueno, luego por último ya, viendo el contenido de divisiones sucesivas, ¿en qué consiste? En derivar varias veces una condición o una expresión, una función. Pero lo que vamos a derivar es, primero vamos a derivar la función primitiva, luego tenemos que derivar la primera derivada, y esa va a ser la segunda derivada. Luego tenemos que derivar la segunda derivada, es lo que va a resultar la tercera derivada, y así sucesivamente. Vamos a ir derivando las funciones que van resultando. Entonces, se denotan de esta forma: y prima es primera derivada, y prima prima es segunda derivada, tercera, cuarta, etc. Si es que nos pide hallar la derivada número 20, ya no se puede poner con palito porque no es práctica, vamos a poner 20 ya nomás. Obviamente nunca en la vida va a salir ya la 20, digo, no hay forma, no hay forma. Bueno, entonces vamos a hallar la primera derivada de este producto. La primera derivada, ¿cómo queda? La derivada del primero, que es 1 por e a la x, 1 por e a la x, más x por e a la x otra vez. ¿Se entiende eso? Porque la derivada de e a la x, ¿cuánto es? E a la x, no, otra vez. Bueno, entonces acá nos queda, arreglando y prima, nos queda e a la x como un factor común, 1 más x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora tenemos que volver a derivar esta expresión. Segunda derivada, vamos a derivar esto. Como tenemos acá un producto, la derivada de e a la x es e a la x por 1 más x, por el segundo sin derivar, más el primero, que es e a la x por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de 1 más x? 1. Por lo tanto, la segunda derivada acaba de quedar. Si hacemos un factor común, e a la x quedaría 1 más x más 1 es 2 más x. ¿Se entiende eso? Podemos llegar a una conclusión para y a la quinta. E a la x por 5 más x. A veces es fácil ver, a veces sí es fácil ver, pero otras veces no es fácil de ver. ¿Se entiende? No me pedía la quinta derivada, pero eso es lo que quedaría si hallamos la quinta derivada. Ya nos dimos cuenta que siempre vamos a hacer un factor común, 1 más 1 va a ser 2 en la segunda, va a ser 2 más 1 igual a 3 en la tercera, y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué ahí que sumabas? ¿Qué cosa? Ahí, Este. x por e a la x, ahí por qué era que sumabas. Este. Arriba viene el primero. No entiendo. Ahí, la primera. Este. Sí. ¿Qué hice acá? Sí. Derivé este. X por Ah, este. No, pero ¿qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Quiere entender la explicación de por qué? Ah, te explico, o sea, yo pensé que hice mal. No.
La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo puede ir a la x más otra vez. ¿Se entiende? Sí. Segurísimo. Sí, ya. Dale. Hacemos factor común a la x y nos queda 1 más x. ¿Se entiende? No, sí, eso lo entendí. Ok. Bueno, ese es el primero, ese era fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos que hallar la tercera derivada y tenemos un producto de seno por coseno? Bueno, y prima es igual a la derivada del primero, ¿cuánto es? Coseno. Coseno de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Perfecto. ¿Cuánto queda la y' arreglado? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ahora, tenemos que volver a derivar esta función, pero, antes podemos arreglar. ¿A qué es igual coseno cuadrado menos seno cuadrado? Coseno de 2x. Están flojísimos en trigonometría. Si usted tiene que rendir trigonometría primero, dale. Bueno, entonces, y prima, segunda derivada. ¿Cuál sería la derivada de coseno de 2x? La derivada de, ¿cuál es la función principal? ¿Coseno o 2x? Coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de 2x por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Por lo tanto, y segunda quedaría menos 2 por el seno de 2x. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que hallar la tercera derivada, tenemos que volver a derivar esto. Ok. ¿Cuánto sería la derivada de esta expresión? El menos 2 queda así mismo, no le tocamos a él. La función principal es seno y la interna es 2x. Por lo tanto, primero derivamos seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de 2x por la derivada de la función interna, que es 2. Por lo tanto, la tercera derivada queda como menos 4 por coseno de 2x. ¿Se entiende? Entonces sería por par. Pregunta sincera. ¿Entendimos un 60% por lo menos en la clase de hoy? Sí. ¿Segurísimo? Sí. Perfecto. Vamos.